buenos días a todos. ¿Me escuchas bien? Va. Muchas gracias. Pues hoy vamos a estar tratando un tema que por complicado no debemos igual de ignorarlo, especialmente en este tiempo, y es el problema del mal. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que la Biblia nos dice acerca del mal, que sabemos que en este tiempo se ha hecho más patente el tema de la pandemia y todo eso nos hace preguntarnos por qué es que Dios permite que estas cosas pasen en el mundo que Él ha creado. Y quiero llevarlos a leer primero, para comenzar en esta mañana, en Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, del versículo 18 al 23 como introducción al tema del mal. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oramos. Padre Celestial, queremos pedirte que al considerar tu palabra y lo que tienes para nosotros en esta mañana, realmente podamos hacerlo con un corazón abierto a escuchar tu voz. Pedimos que bendigas, Señor, tu palabra en esta mañana y también que hables a cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decíamos que el tema del mal es un tema difícil, un tema del cual los filósofos y aún la teología ha intentado dar una respuesta. Porque es un tema que corremos siempre el riesgo de tratarlo con mucha superficialidad. Y en esta mañana en realidad no tenemos tanto tiempo, e intentando no ser superficiales vamos a intentar tratar el tema de todas maneras, pero corriendo el peligro de tal vez no poder explicar todo lo que realmente este tema involucra para nosotros como cristianos y para el mundo como creación de Dios. Pero para poder entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del mal, necesitamos centrar algunas ideas preliminares respecto a qué es el mal o la maldad. Cuando hablamos de mal, perdón, ahí se escucha mejor. Cuando hablamos de mal, estamos hablando principalmente del mal moral. Sí, es verdad que también hay cosas malas en el mundo, catástrofes, pandemia, muerte, pero todo esto en realidad tenemos que mirarlo primero desde la perspectiva del mal moral. Y cuando hablamos del mal, la pregunta que siempre viene o se nos hace como cristianos ¿es que Dios creó el mal? Porque la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Y entonces la pregunta razonable sería hacernos, ¿es que Dios también creó el mal? Y la realidad es que tanto la filosofía como la teología han intentado dar respuesta a esta pregunta. Y para ser sinceros, Dios no creó el mal. Entonces Dios no creó todas las cosas. Y esto no es así, porque tenemos que entender que el mal no es algo que exista como esencia en sí mismo. No es una entidad. Hay muchas cosas que no son entidades, y ahora vamos a ver algunas como ejemplo. Pero el mal no es una entidad en sí mismo, sino que más bien existe como corrupción de algo que existe. Es real. Algunas filosofías dicen que no, que el mal está en nuestra mente. No, el mal es real, pero no tiene entidad propia. Hay muchas cosas que no tienen entidad propia, de las cuales nombramos
a diario. Por ejemplo, el frío. El frío no existe en sí mismo. Lo que existe es la falta de calor. Las tinieblas tampoco existen como tales. No fueron creadas, sino lo que existe es la ausencia de luz. No podemos medir tinieblas, medimos luz. No podemos medir frío, lo que medimos es ausencia de calor. Lo mismo para algo más práctico. Cuando hablamos de hoyos, un hoyo en la tierra, el hoyo como tal no existe, lo que existe es falta de terreno. ¿Se entiende la idea? Lo mismo ocurre con el mal. Por eso es que el mal no es algo que ha sido creado, sino que existe como corrupción de algo que sí existe, de algo que sí tiene entidad. La descomposición, por ejemplo, puede existir solamente cuando está el objeto que se está descomponiendo. Una vez que el objeto que se está descomponiendo no existe más, no hay más descomposición. El mal existe entonces como corrupción de algo que es bueno. No tiene existencia propia, pero sí tiene existencia real, existe. Es algo con lo cual convivimos, y vaya si existe y sabemos que existe. La gran pregunta siguiente a entender que Dios no creó el mal es: ¿por qué la maldad puede existir en un mundo creado por Dios? Y esta tal vez es la pregunta más importante de esta mañana. ¿Por qué la maldad existe en un mundo creado por Dios y que la Biblia dice que es un Dios bueno? Hay tres puntos involucrados en esta pregunta. El primer punto es el poder de Dios. El segundo punto es la bondad de Dios. Y el tercer punto es la presencia real del mal o de la maldad en el mundo. Y a primera vista, si miráramos estas tres sentencias que he dado recién, podríamos pensar que hay contradicción entre ellas. Tal vez podríamos pensarlo de esta manera, o podríamos intentar buscar una respuesta a estas contradicciones, limitando tal vez el poder de Dios, diciendo, bueno, Dios en realidad no tiene tanto poder para poder frenar o eliminar la maldad. La segunda tentación que tendríamos ante esta respuesta es limitar la bondad de Dios, decir, bueno, en realidad Dios puede, pero no es tan bueno. Y limitamos la bondad de Dios. O el tercer punto, como decíamos antes, es intentando utilizar tal vez alguna filosofía del mundo, oriental principalmente, limitando la maldad a solamente una ilusión. Y decir, no existe como algo real, está solamente en nuestra mente. Y entonces se acabó el problema. Pero la verdad es que cuando hablamos de la maldad existe. El mal existe. Y las consecuencias de ese mal las vemos alrededor nuestro todo el tiempo. Las vemos en nuestra vida, nos afecta todo el tiempo. Aún las catástrofes naturales son una expresión de que el mal está alrededor nuestro. De que algo no está bien, de que algo no está funcionando de la manera que nos gustaría. De hecho, David Hume, un filósofo de allí del 1700, intentando dar explicación a esto, y obviamente su explicación no es para nada cristiana, él formuló tres sentencias diciendo, o hablando acerca de Dios, intentando explicar el sufrimiento humano y el sufrimiento de la creación, como leíamos recién aquí en Romanos, que la creación gime pidiendo ser liberada. Y él lo expresó de la siguiente manera, él dijo, Dios está dispuesto a evitar la maldad, pero no puede. Entonces es impotente. O tal vez sí puede, pero no está dispuesto. Entonces es malvado. O tal vez puede estar dispuesto a evitar la maldad. Y entonces la pregunta que él dejaba finalmente es, si es así, entonces ¿por qué la maldad existe? ¿Por qué el mal existe? Él llegaba a la conclusión entonces de que en esta realidad Dios no existe. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios acerca del mal? Porque estas son las palabras importantes. Más allá de lo que diga la filosofía, lo que digan los pensadores, pero lo que querramos decir nosotros en nuestra mente, ¿qué dice Dios acerca de la maldad? Bueno, leamos recién aquí en Romanos que
Pablo nos escribe y nos aclara bien claramente que cuando hablamos de la maldad, algo no está bien. Que cuando hablamos del mal, algo no está funcionando como debería. Porque dice que la creación gime, que aún nosotros estamos esperando la liberación. Pero que hubo alguien que sujetó todo bajo esta degradación, con miras a la esperanza. Pero ¿qué dice Dios acerca de la maldad? Pues para hablar de la maldad tenemos que ir al principio. Y vamos a ir a Génesis. En Génesis capítulo 1, verso 31, nos dice allí la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Nos dice la Escritura aquí que cuando Dios vio la creación que había hecho, no se parecía mucho a la creación que conocemos hoy. Porque dice que era buena y buena en gran manera. Pero hubo algo ahí en el medio, entre este día sexto y lo que va a venir después, que cambió todo radicalmente en el mundo que conocemos. Nos dice que el pecado hasta esta altura, evidentemente, en el mundo no existía, porque todo era bueno. Pero de pronto llegamos al capítulo 3, verso 17 y 19, y nos va a decir la Escritura una sentencia de Dios hacia el hombre. Y dice allí: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La Escritura nos cuenta que algo ocurrió entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Génesis. Algo había ocurrido en el cielo primero, y luego se manifestó en la tierra. Y de pronto esta tierra que Dios había creado perfecta, buena en gran manera, dice la Escritura, que Dios clamó una sentencia contra ella. Cardos y espinos te producirán. Y con sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tengo una huerta aquí muy cerquita, y realmente siempre que voy a la huerta, este texto me viene muy a la mente. Porque cuando paso un mes sin ir allí y vuelvo, lo que encuentro es de todo menos lo que planté. Lo que planté me lo agarran todas las cosas malas que pueda haber en la huerta. Todos los bichos, cualquier cosa están allí y me comieron todas las plantas. Pero la maleza crece sin que haga nada. Aunque no riegue, crece. Y hay que trabajar para sacarla. Y aunque uno plante y diga, hice todo perfecto, puede ser que no crezca nada. Tú plantas la tomatera, la dejas toda linda, va creciendo hermosa, y cuando llega el momento de sacar los frutos están todos rotos, todos comidos, todos podridos. Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? La maldición de Génesis 3. Cardos espinos te producirán. Con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, la muerte. Pues polvo eres y al polvo volverás. Adán y Eva decidieron desobedecer y permitieron que el mal que ya se había manifestado en el cielo con Lucero, Lucifer, Satanás, también se manifestara en la tierra y fue una realidad en medio nuestro. Hoy estamos viendo las consecuencias de la realidad de Génesis capítulo 3. El mal nos rodea. La pandemia es una expresión clara de ese mal que nos rodea. La maldad moral que hay en el hombre y con la cual nacemos, no la desarrollamos, no la aprendemos culturalmente. Es una maldad real que va corrompiendo todo alrededor de ella. Ahora, la tercera pregunta
es por qué Dios permitió que la maldad se hiciera evidente, que la maldad llegara a ser algo en medio nuestro. ¿Por qué? La pregunta típica, ¿por qué Dios no frenó a Eva y a Adán de que comieran el fruto? ¿Por qué Dios no hizo algo? Y esta pregunta en realidad es un sinsentido. Y ahora vamos a explicar por qué. Dios podría haber evitado. Es que Dios no sabía que Eva iba a tomar el fruto, que Adán también lo iba a comer y que la maldad entraría. Es que lo tomó por sorpresa a Dios todo eso. Es que Dios en el capítulo 1 dijo que era bueno todo lo que había hecho y de pronto se fue al cielo, se despreocupó un momento y en ese momento Adán y Eva desobedecieron y cuando Dios volvió dijo, oh, no, nada de eso. A Dios no lo tomó por sorpresa. ¿Dios podría haberlo evitado? Y en un hipotético sí. Ahora la pregunta es ¿por qué no lo evitó? Pero para entender esto tenemos que entender algo mucho más importante que esto. Y es entender que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando Dios creó a los ángeles, les dio una capacidad que inevitablemente lleva inherente la posibilidad del pecado. Y es la capacidad de elección, el libre albedrío. Dios no creó autómatas. Dios no creó robots. Porque Dios nos creó, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Y como tal nos creó con la capacidad de amar, pero también eso lleva inherente la capacidad de no amar. Porque si amar fuera una obligación, dejaría de ser amor. Y Dios es un Dios que en esencia es amor. Y creó seres que pudieran amar, pero que pudieran amar en libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Yo sé que en nuestra teología está muy en boga también todo el tema de la elección y la salvación de algunos elegidos nada más. Y todo eso que es muy normal en medio aún de nuestras iglesias. Y mi punto de vista respecto a eso es que Dios no creó autómatas. Y la soberanía de Dios es real. Y esto es el gran poder de la soberanía de Dios. Dios es soberano, a pesar de la libre elección del hombre. Dios no impone nada y nos da la elección y conoce todas las cosas, pero nos deja libertad para elegir. A Dios nada lo toma por sorpresa. Esto lo hace un Dios mucho más poderoso, mucho más soberano, que un Dios simplemente que tiene autómatas, que ya ha decidido qué es lo que harás tú y qué es lo que haré yo. Y que no podemos salir de ese plan ya armado y estructurado para ti y para mí. No, tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios de elegir. Y aún así Dios sigue siendo tan poderoso que puede ordenar todas las cosas, a pesar de tu libre elección y la mía. Y de que nada lo toma por sorpresa. Y de que anticipa todas las cosas porque conoce todas las cosas antes de que sucedan. Es un Dios de extremo poder que aún nuestra mente no llega a vislumbrar la capacidad de su soberanía y su poder. Y sin embargo, seguimos siendo libres para elegir, para amar o para no amar. Y en este no amor de Adán y Eva, el pecado entró. Y el pecado pasó a toda la raza. Y el mal moral es la experiencia tuya y mía hoy. Y en este mal moral tenemos aún la opción de elegir amar o no amar, obedecer a Dios o no obedecer. Ahora, esta elección libre que Dios nos ha dado también nos dio la elección libre de elegir erróneamente. Adán y Eva tenían esa elección y el árbol allí estaba puesto justamente para demostrar que esta elección era real, que esta elección era una posibilidad, que no era solamente que Dios había puesto a Adán y Eva allí en el huerto y había cercado todas las cosas para que toda elección siempre posible fuera el amor. No, el árbol estaba puesto allí
como una evidencia de que aún la elección del no amor era una posibilidad. Dios en su tremendo poder, soberanía y amor nos creó seres absolutamente libres. Y nos dio aún la posibilidad de elegir no amarlo. Y Adán y Eva tomaron esa elección. Y tú y yo tenemos también la posibilidad diariamente, minuto a minuto, de tomar esa elección. Y el pecado entró, y con el pecado entró la muerte, y con el pecado entró la corrupción en el mundo. Y el mundo que hoy conocemos es un mundo que está corrupto desde aquí, desde nuestro corazón, hasta el infinito del universo. Todo se corrompió, porque la maldad tiene esta capacidad de corromperlo todo. A veces no entendemos realmente lo que es el pecado. Leía en Facebook días atrás, y esto había sido posteado por un amigo mío cristiano, que reposteó algo que había puesto otra persona. Y en esta imagen que estaba reposteada, había una niña y al lado alguien que parecía ser Jesús. Y la niña le preguntaba a Jesús, ¿y dónde está mi madre? Y el que parecía al lado de Jesús le respondía, en el infierno. Porque no creyó. Porque no se arrepintió. Y acá venía la segunda pregunta, incisiva y como queriendo demostrar algo que no es así. ¿Y dónde está el hombre que la mató? En el cielo. Porque en la cárcel se arrepintió y creyó. La conclusión final de esta historia es, lo que escribí allí, mi amigo, es, debemos replantear lo que creemos como cristianos. Y entonces me horroricé. Porque dije, no entender realmente lo que la maldad es. A primera vista podría parecer que la mujer debería estar en el cielo y este asesino en el infierno. Pero esto es no entender la maldad como tal. No entender lo que es el pecado como tal. No hay un pecado más pequeño y un pecado más grande. Ante Dios el pecado es pecado. Y el pecado corrompe. La pequeña mentira blanca corrompe tanto como el asesinato. Claro, a nuestra vista pareciera que no. A nuestra vista humana catalogamos a este un mayor pecado que aquel. Pues pensemos, comer un fruto de un árbol, ¿tan malo era? A nuestra vista pareciera que no. Es una elección que no significaba tanto, pero en el fondo significaba demasiado, significaba la desobediencia. Significaba decir, tú estás allí, Dios, y yo vivo mi vida. No me interesa quién eres tú. No me interesa lo que has dicho. Y esa pequeña desobediencia a nuestros ojos generó todo el mundo que conocemos hoy. Si hoy hay muerte, es porque Adán y Eva comieron del fruto. Si hoy hay pandemia, es porque Adán y Eva comieron del fruto. Si hoy hay desastres naturales, aviones que se caen, niños que mueren antes de nacer, es porque Adán y Eva comieron del fruto. Ahora, no sé si entiende mi hermano, mi hermana, mi amigo, que el pecado, pequeño o grande, corrompe a tal punto que todo fue destruido por causa de ese pequeño pecado. Entonces esta mujer no está en el infierno porque fue la buena. Está en el infierno porque era pecadora. Y porque tú y yo merecemos el infierno. Tal vez tú digas, pero yo no fui asesino, yo no maté a nadie, yo intento pagar mis impuestos, yo intento ser un buen vecino. El pecado merece el infierno porque el pecado corrompe. El infierno es la cuarentena eterna porque si no está allí en el infierno,
vuelve a corromper. El pecado corrompe, sea una mentira blanca o sea un asesinato, corrompe y destruye alrededor todo. Y hoy vivimos en la consecuencia de lo que pareciera ser un pequeño pecado, pero que no deja de ser pecado. Recordemos que la maldad es la corrupción de algo que existe. Y el pecado entró como corrupción de lo bueno. Todo lo que Dios había creado era bueno. Aún el árbol que estaba allí era bueno. Porque lo que mostraba era la posibilidad del hombre de obedecer o de desobedecer. Era bueno, era la demostración de la libertad que Dios había puesto en el hombre. Y el hombre decidió elegir la desobediencia. Y el pecado entró en el mundo. No lo agarró Dios por sorpresa. Porque quiero decirte algo mucho más importante en esta mañana. Tan tremendo es el pecado, tan terrible y tan odioso para Dios el pecado, que Dios estableció un plan tan tremendo como el pecado mismo. A Dios no lo agarró por sorpresa el pecado, Dios ya tenía un plan para el pecado. Y un plan que hiciera la destrucción final del pecado. Y ese plan tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de ese plan, mis hermanos? ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jesús es el plan para vencer el pecado. Y tan tremendo es el pecado que el mismo Hijo de Dios debió morir por causa del pecado. No sé si entiendes toda la correlación de lo que significó para Dios el pecado. Mira, Jesús tomó forma de hombre. El Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre. Se hizo como tú y como yo. Y vino a vivir en medio nuestro. A sufrir las consecuencias del pecado que tú y yo permitimos que entraran en el mundo. A morir en la cruz. Sufrir el sufrimiento, padecer el sufrimiento, de lo que el pecado implica en su propio cuerpo. Cuerpo que había tomado en forma humana. Y quiero expresarte algo esta mañana que a veces pasa por alto. Tanto se identificó Dios contigo y conmigo, que Cristo tomó un cuerpo humano y en la eternidad, Él va a seguir teniendo un cuerpo como el tuyo y como el mío. No sé si entiendes, pero el eterno Hijo de Dios se identificó tanto contigo y conmigo, que en la eternidad vamos a poder darle con un cuerpo como el tuyo y como el mío. Un cuerpo perfecto, claro. Él resucitó en un cuerpo perfecto, pero un cuerpo con manos, con brazos, con pies. Entendemos la profundidad de todo lo que Dios hizo. ¿Y cuánto se identificó contigo y conmigo para sacar el miedo del pecado? Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite el pecado? Dios lo permitió porque había un plan. ¿Por qué Dios hizo este mundo? Me han preguntado alguna vez. ¿Por qué Dios si Dios era tan poderoso, no podía haber hecho un mundo distinto? Un mundo donde el pecado no estuviera, ya lo respondimos antes. Hubiera sido imposible, porque hubiera sido un mundo de autómatas. Y Dios no creó autómatas, Dios creó seres a su imagen y semejanza, con la posibilidad de elegir. Pero sí con un plan. Dios, en su infinito poder, conocimiento y soberanía, creó un mundo, el único mundo posible y viable, donde los seres creados pudieran elegir, donde Él pudiera finalmente con su plan restablecer todas las cosas y donde llegáramos a un mundo como el que tú y yo imaginamos perfecto, el mejor de los mundos. Pero para eso la única alternativa es pasar por este mundo, que a nuestro parecer, a nuestra imagen, a nuestra idea hoy no es el mejor de los mundos. Y entonces Dios estableció en su soberanía y en su todo conocimiento el plan de Jesús. Y Jesús vino, venció el pecado,
Y entonces allí volvemos a leer en Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que aguardamos? Estamos aguardando la liberación gloriosa a la que Dios nos ha llamado. Porque el plan de Dios, Jesús, y la consecución de este plan también nos ha sido revelada. Apocalipsis va a terminar diciéndonos gloriosamente que hay un mundo nuevo donde reina la justicia, donde el pecado ya no va a ser más una realidad diaria, una realidad tangible. Ahí en Apocalipsis 21, del 1 al 4, si queréis podéis encontrarlo. Dios va a hacer un mundo nuevo y una tierra nueva. Dios podría frenar la maldad hoy mismo. Dios podría frenarla en seco. Pero si Dios hiciera eso, mi hermano y mi hermana, tendríamos un problema. Si Dios la frenara hoy, porque a veces en nuestro deseo del corazón decimos, Dios, frena hoy la maldad. Si Dios frenara la maldad de seco, como nosotros nos imaginamos, Dios tendría que destruir todas las cosas. Y solamente queda Él. Entonces no es bueno pedirle a Dios, Dios frena la maldad del todo como yo quiero que la frenes, sino dejarlo que Dios la frene como Él ya ha determinado frenarla. Y Él la determinó frenar en Jesús. Y por eso que esta historia me vuelvo a remitir que mi amigo contaba y que tergiversaba realmente el mensaje de la Biblia. No es que la mujer estaba en el infierno por ser buena, ni el asesino estaba en el cielo por ser bueno. Ni tú ni yo vamos a estar en el cielo por ser buenos. Estaremos en el cielo solamente por Jesús. Estaremos en el cielo porque Jesús pagó el precio de la maldad. El precio de la desobediencia de Adán y Eva comiendo del fruto. Y el precio de tu desobediencia y de mi desobediencia decidiendo no amar a Dios, viviendo parte de nuestra vida en desobediencia y dando la espalda a Dios. Cristo pagó el precio por esa desobediencia. Él en la cruz cargó el precio del pecado, el precio de la maldad. Dios en su Hijo, santo, sin mancha, sin pecado, cargó el pecado tuyo y mío. Y es por eso que un asesino que cree en Jesús y se arrepiente y reconoce su pecado puede estar en el cielo. Y una persona que vivió toda su vida, tal vez haciendo pecados pequeños, va a estar en el infierno. Porque los pecados son pequeños a tu vista y a mi vista. Pero la vista de un Dios que entiende la profundidad del pecado. El pecado, si entra en el cielo, corrompe el cielo, como corrompió la tierra. Y en el cielo no puede entrar pecado. Ni mentira blanca, ni engaño, ni lo más pequeño que tú te imagines como mancha de pecado. El pecado es pecado. Y en el cielo solamente podrá ver personas que fueron perdonadas, limpiadas por la sangre de Jesús. Porque hay un plan. Y el plan es Jesús. Y en Jesús Dios va a erradicar completamente el pecado. Geisler, un cristiano apologista, ha escrito lo siguiente: si Dios ha de preservar la libertad y derrotar la maldad, esta sería la mejor manera de hacerlo: Jesús. La libertad se preserva en la medida de que cada persona determina libremente su destino. La maldad se vence en tanto que quienes rechazan a Dios son apartados de los demás. Las decisiones de cada persona se convierten en permanentes. Quienes eligen a Dios serán confirmados y el pecado dejará de ser. Quienes rechazan a Dios estarán en cuarentena eterna y no podrán trastocar el mundo perfecto que se ha instaurado. Se habrá logrado el propósito final de un mundo perfecto
con criaturas libres, si bien la manera de llegar a este estado requerirá que aquellas que abusan de su libertad sean expulsadas. Finalmente llegamos a la conclusión. Sí, la maldad existe. Existe porque Dios nos dio el libre albedrío. Existe porque el amor de Dios se derramó en nosotros, permitiéndonos amar libremente, pero también permitiéndonos no amarlo libremente. Pero Dios tenía un plan, y ese plan es Jesús. Y Dios en Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Y en su sangre derramada, Dios puede limpiar tu pecado y mi pecado. Y Dios planeó, y nos relata en su Escritura, que nos está guiando a un mundo perfecto, donde el pecado se ha quitado. Pero para tal fin, los que sigan abrazando el pecado y rechazando amar a Dios a través de Jesús, deberán estar en cuarentena eterna. El infierno, alguno también ha preguntado alguna vez, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el infierno? El infierno es una necesidad. Y es una elección. El que esté en el infierno, está en el infierno de Dios, no porque Dios lo haya mandado, sino porque ha elegido el infierno. Porque Dios nos da la posibilidad amarle y gozar del mundo perfecto, o no amarle. Y fijaos que digo no odiarle, no amarle es suficiente. O no amarle y elegir el infierno, la cuarentena eterna. Porque si esta cuarentena no existiera y Dios permitiera libremente la entrada del hombre en pecado en el cielo, volveríamos otra vez a lo mismo. Y es por eso que Dios nos da elecciones. Tú y yo probablemente ya hayamos tomado esa elección de amarle a través de Jesucristo, de reconocernos pecadores, de aceptar el regalo de Dios. Y entonces la promesa es que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia, donde Dios será el Rey, donde el amor se expresará eternamente, ya sin pecado. Porque la elección hecha en este mundo por ti y por mí de Jesús será eterna y patente para siempre en el cielo. Y por otro lado, el no amar, el rechazar, el seguir viviendo mi vida ignorando el mandato y el llamado de Dios, ignorando a Jesús. Y entonces elegir la cuarentena eterna. Y vaya si hoy sabemos de cuarentena. Y la cuarentena que hemos vivido no nos ha gustado demasiado. Seguimos diciendo que aún lo que estamos viviendo no nos gusta. Y esto no es nada comparado con la cuarentena eterna, con lo que Dios nos dice que es el infierno. Así que, si aún no has tomado del plan de Dios, no te has aferrado a Jesús, no has ido a la cruz y has pedido perdón, y has clamado al Salvador por salvación, tal vez hoy sea un buen día para hacerlo. Porque el pecado es real. Y el pecado un día será quitado. Y cuando sea quitado, ¿dónde estarás tú? Jesús es el plan. Jesús es el camino. Jesús es la puerta que nos lleva a Dios y al cielo. Y no entrar por Él es el infierno. Es seguir bajo la consecuencia del mal, donde experimentará el hombre lo que es el mal a pleno, lo que es la separación total de Dios, la destrucción que nunca se acaba, la degradación que nunca termina, la pudredumbre que estará siempre, o el cielo. Jesús o no Jesús. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque
Si bien entendemos que el mal es real, que existe como la corrupción de todo lo bueno que tú has creado, también vemos en Jesús la demostración de tu tremendo amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por Jesús. Gracias por el plan que a través de él has creado para alcanzarnos, salvarnos y darnos entrada al mundo perfecto que tienes planeado para nosotros. Gracias. Gracias por Jesús. Y oramos, Señor, para que si hay algún amigo en medio nuestro o que nos está viendo por Facebook, que pueda entender la necesidad que cada uno de nosotros tiene de Jesús. Y entendiendo su necesidad, pueda aferrarse al Salvador. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús.